Hermanos, que el Señor nos bendiga. Gracias por estar de nuevo aquí apoyando este esfuerzo de la Academia de Discipulado de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera Casa de Restauración Betel. Siempre enfatizamos que estamos reunidos en un nombre, estamos reunidos en el nombre de Cristo. Eso nos reúne, nos enfoca, ¿verdad? Les da propósito a nuestra vida diaria. Saben que hemos comenzado ya a estudiar el tema de la segunda venida de Cristo. Ese tema debe ser determinante, o sea, debe llevarnos a decidir qué hago hoy, qué hago cada día, porque vivimos esperando ese cumplimiento de la segunda venida de Cristo. La declaración de fe de nuestro concilio dice que esa segunda venida de Cristo es inminente, es decir, que es próxima y será personal. Me toca a mí en lo personal, será visible, yo y el mundo lo vamos a ver, y será premilenial, antes del milenio. Esta es la esperanza bendita del creyente y es una verdad vital, es una verdad de vida que le impulsa a una vida santa hoy y a un servicio fiel hoy. Nos lleva más allá de la palabra, nos lleva a la acción. Las metas que deben transformar nuestra vida cuando estudiamos el tema de la segunda venida, las metas transformadoras de esta reunión en la que estamos todos participando son dos. La primera, decidir vivir anticipadamente, antes de que llegue la segunda venida de Jesús, de una manera significativa. Y la segunda, hacer todo lo que hago diariamente como si Cristo fuera a venir en un minuto. Todo lo que hago tiene sentido, está dirigido a realizar, a materializar en mi vida el hecho de que Cristo viene por mí. En lugar de revelarnos la fecha de su venida, Dios nos ofrece la bendita esperanza del cristiano y nos ofrece la fe en Dios que nos cuida, nos protege, nos ama. Es ese su amor, esa es la tela que nos une, que nos arropa. La Biblia no fue escrita solo para informar nuestras mentes o para llamar nuestra atención. Dios está en el proceso de transformar nuestras vidas. Una verdad como la de la segunda venida de Cristo no es simplemente para informarnos del plan de Dios. Dios quiere transformarnos y llenar nuestros corazones de esperanza. No podemos limitarnos a conocer datos. Tenemos que proponernos cambiar nuestra vida. La semana pasada establecimos que nadie conoce el día ni la hora y establecimos que eso sucederá pronto. Por eso vivimos atentos y estamos listos. Hoy vamos a ver un evento que todos reconocemos y del cual debemos conocer mejor, el periodo llamado la tribulación o la gran tribulación. Para entender mejor todo lo que está relacionado a la segunda venida de Cristo, que es el fin del tiempo, es decir, es el fin de la forma en que entendemos la realidad, determinada por lo que sucedió ayer, lo que sucede ahora, lo que sucederá mañana. Cuando Cristo regrese ya no habrá más tiempo. Y también esa segunda venida de Cristo es el cumplimiento del plan de Dios para restituir su creación, no solamente mi vida, todo lo que me rodea a la forma perfecta en que Él la creó. Tenemos que enfatizar los 3 puntos o las 3 advertencias que mencionamos la semana pasada. Si no tenemos esos 3 puntos presentes, vamos a caer en un sensacionalismo y en una trampa de irresponsabilidad. La advertencia número 1 dice: no pierdas tu responsabilidad personal en medio de la confusión que provoca la curiosidad histórica y la curiosidad teológica.
Todo el propósito de nuestro estudio de la profecía es ser más semejantes a nuestro Señor Jesús en nuestro diario vivir. Ese es el propósito. Lo importante se encuentra en el cambio personal que esa profecía nos muestra, nos lleva a realizar, nos propone realizar. No estamos mirando una película del futuro, estamos aprendiendo a vivir el día a día, el hoy. Yo no voy a estar mirando eso como un evento que ocurrirá en algún momento futuro. Lo voy a ver como un evento que dirige mis acciones hoy. La segunda advertencia dice, no pierdas el gusto, el disfrute de los detalles importantes. Es necesario contener el ánimo impulsivo que nos lleva a mirar las cosas que van a suceder para poder estudiar detenidamente el significado de esos eventos para hoy, para el presente. Los eventos que son presentados son los medios usados para enseñarnos acerca de los asuntos principales, fundamentales de la vida de un hijo de Dios. Las cosas visibles encierran detalles fundamentales. Si ponemos la atención a las estrellas que caen del firmamento, debemos entender el significado de esas estrellas para nuestra vida cristiana hoy. Si usted estudia el Apocalipsis y la segunda venida de Cristo y su vida cristiana hoy no es sal y luz para las personas que los rodean, no está logrando el propósito. La tercera advertencia dice, cuidado con la polarización al estudiar la segunda venida. Cuando tratamos de enseñar acerca de la segunda venida, es bueno mantener el equilibrio para no ser arrastrado por la fuerza magnética de esos extremos, de las teorías que van a un extremo o al otro. En otras palabras, miremos la verdad total antes de ser arrastrados a un lado por algunos enfoques que nos llevan hacia los extremos. Leemos acerca de muchas teorías explicativas de la gran tribulación y es necesario cuidarse de no caer en extremos. Recordemos que estamos tratando de entender asuntos que están determinados por el Dios creador, no por nuestras mentes. Algunas cosas Dios determinó que no es conveniente para mi realidad como persona comprender la profundidad. Posiblemente yo ni siquiera sería capaz de seguir vivo si entendiera alguna de estas cosas. Dios nos va revelando cosas de acuerdo a nuestra capacidad para entenderlas y a su propósito de que las entendamos. Lo más importante de todo lo que trataremos hoy es esto. Si entendemos esto, estamos bien. Este mismo Jesús que ha sido llevado de entre ustedes al cielo vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse. En Hechos 1:9. Es muy importante acreditar el uso de la palabra mismo. En esa oración dice este mismo Jesús, no es otro, no es un Mesías diferente, es el mismo Jesús regresará. De la misma manera no vendría invisible o espiritualmente, sino físicamente. Lo vieron subir entre las nubes y regresará también entre las nubes. El hecho de que Jesús regresaría no era sorpresa para los discípulos. Jesús ya lo había prometido. Él dijo que regresaría, el mismo Jesús. Tomando en consideración esto, vamos a estudiar la tribulación. La palabra tribulación significa aflicción, pena, congoja. Lo que le sucede a quien ha pasado o está pasando por un evento desafortunado, triste, doloroso. Esa persona está atribulada. Aclaramos las diferencias en los conceptos de tribulación y de gran tribulación. La tribulación, desde el punto de vista de la doctrina cristiana, es la aflicción o el dolor o la angustia que se padece a nivel espiritual cuando nos hemos apartado del camino de Dios. Es un padecimiento que se cierne sobre los creyentes que han padecido las más diversas calamidades, desde prisión, persecución, enfermedad, angustia interior. Piensen en el apóstol Pablo. Es considerada como una de las formas en que Dios disciplina a su pueblo infiel. En los días postreros, cuando estés atribulado y todas esas cosas te sobrevengan,
volverás al Señor tu Dios y escucharás su voz. Ahí en Deuteronomio encontramos un propósito de restauración de la persona, de volver al camino correcto. También vemos que la tribulación es parte natural en la vida ordinaria y en la vida de un cristiano. Esa palabra que viene del griego telipsis significa apretura. Hemos estado apretados nosotros. Opresión, también traducido aflicción, persecución y angustia. No solamente la tribulación es una situación que viven las personas que se han apartado del camino del Señor, también la tribulación es una situación que vivimos todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús. Vivimos en un mundo diseñado para una realidad material y nosotros cuando queremos vivir piadosamente en Cristo Jesús, pues estamos en una contracultura, estamos en una situación que causa dolor. En 2 de Timoteo 3:12 dice, y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Los primeros cristianos fueron esparcidos a causa de la persecución. En Hechos 11:19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, hasta Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino a solo los judíos. Pero fíjense que de esa manera comienza la dispersión, comienza a regarse la palabra. La tribulación viene a ser un medio por el que Dios produce en el creyente un más excelente peso de gloria, como dice en 2 de Corintios, porque esta leve tribulación momentánea, recordemos momentánea, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Crecemos por medio de la tribulación. Y es un medio también de comunión con Cristo, que ese vivió tribulación. En Colosenses 1 dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo que es la iglesia. El Señor mismo auxilia a los suyos en todas sus tribulaciones. Como dice el Salmo 46, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y nosotros finalmente seremos librados de las tribulaciones, como dicen Proverbios. El impío es enredado en la prevaricación de sus labios, mas el justo saldrá de la tribulación. Eso nos permite poner en contexto lo que es la tribulación en nuestra vida. La hemos vivido en diferentes circunstancias, en diferentes momentos. La tribulación y la angustia serán parte de la vida de los impíos, como dicen Romanos. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. La tribulación es parte de la vida humana, parte de la vida de los impíos y parte de la vida de los creyentes, porque estamos en un cuerpo finito, débil, limitado. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Aclarado eso, veamos el otro concepto, que es la gran tribulación. Como gran tribulación se designa un concepto de la doctrina cristiana que se refiere a un periodo de la historia de la humanidad que tendrá lugar cuando se avecine la segunda venida de Cristo. En este periodo, las personas que nos siguen o han dejado a un lado la fe se enfrentarán a grandes penas y tormentos, no solo internos, sino externos, con plagas, calamidades, desastres naturales que azotarán a la humanidad. La gran tribulación anunciará a todos la segunda venida de Cristo. En Apocalipsis 4:18 describe la tribulación en detalle. Las señales que acompañan la segunda venida de Jesús describían algunos de los acontecimientos que sucederán en este periodo de la tribulación. El tiempo de la tribulación incluye la batalla del Armagedón, la gran batalla final. En Apocalipsis 16:14 dice, son espíritus de demonios que hacen señales milagrosas. Cuidado con eso.
y que salen a reunir a los reyes del mundo entero para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Cuidado, vengo como un ladrón. Dichoso el que se mantenga despierto con su ropa a la mano, no sea que ande desnudo y sufra vergüenza por su desnudez. Entonces los espíritus de los demonios reunieron a los reyes en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. El séptimo ángel derramó su copa en el aire y desde el trono del templo salió un vozarrón que decía: se acabó. Ese se acabó suena impresionante, ¿verdad? Hay dos características que distinguirán la tribulación de otros momentos difíciles de la historia humana. La gran tribulación de otros periodos donde hemos vivido tribulación. Primero, la gran tribulación involucra a todo el mundo. No son sucesos localizados. Actualmente, por ejemplo, hay zonas del mundo que están en paz, mientras otras efectivamente sufren guerras. Hay tribulación en un sitio y en otros no. Algunos creyentes todavía son perseguidos, pero no en todas partes sucede lo mismo. La hambruna es una terrible experiencia que se ha sentido en algunas naciones, pero no en todas. Los eventos de la tribulación, en cambio, se darán a nivel mundial. En segundo lugar, pensamos que la tribulación será única porque todos se darán cuenta de que el final está cerca. Las escrituras dividen los 7 años de tribulación en dos partes iguales. En la tribulación, las dos mitades son llamadas un tiempo y tiempos y medio tiempo. En Apocalipsis 12:14, por ejemplo, dice: pero a la mujer se le dieron las dos alas de la gran águila para que volara al desierto, al lugar donde sería sustentada durante un tiempo y tiempos y medio tiempo, lejos de la vista de la serpiente, o también se le describe como 42 meses. En el 11:2, pero no incluyas el atrio exterior del templo, no lo midas, porque ha sido entregado a las naciones paganas, las cuales pisotearán la ciudad santa durante 42 meses. A la bestia se le permitió hablar con arrogancia y proferir blasfemias contra Dios, y se le confirió autoridad para actuar durante 42 meses en el 13:5. Muy complicado. Hablamos de la mujer, del águila, de diversos personajes, y no tenemos una definición clara. Cuando digo tenemos, hay diferentes niveles de entendimiento. Yo no tengo. Hay otros que tienen más o menos. Y posiblemente hay niveles de conocimiento que aún nadie puede tener. Hay algún nivel de acuerdo en que cada parte será de 3 años y medio. Pero dije algún nivel de acuerdo. No podemos polarizarnos. Recordemos las 3 advertencias que tenemos. Recordemos lo importante. Lo curioso no nos puede hacer irresponsables. Lo importante es lo que tenemos que recordar. Existe una perspectiva histórica más importante detrás del hecho de la tribulación. La tribulación significa que mientras el mundo es arrastrado hacia el final, las cosas irán empeorando, no mejorando. A todos nos gusta pensar que todo en este mundo se acercará a la perfección, que irá mejorando mientras el regreso de Jesús se acerca. Pero eso no está escrito en la Biblia, eso no es la imagen que la Biblia nos muestra. ¿Por qué Dios definiría, por qué Dios haría la historia de manera que llega hasta un momento crítico, gran tribulación? Porque una razón podría ser, y digo podría ser porque nadie puede definir cosas tan profundas como esa, ¿verdad? Podemos tener ideas, inclinarnos a pensar, podemos estudiar, pero no tenemos aún la claridad para llevar a la gente a una afirmación definitiva. Podemos decir, podría ser que Dios desea trazar una línea clara, una línea de división clara, mientras el mundo llega a su final. Es como una señal que Dios coloca mientras el mundo se acerca a su fin. El letrero dice, hasta aquí. Y ahí está la línea. Ahora tenemos que tomar nuestra decisión. Una decisión clara para nuestra vida e inmediata ahora.
No hay lugar para equivocarnos, para estar esperando que alguien nos explique. Nuestras decisiones no pueden esperar a que alguien nos explique esto de manera definitiva. Ya tenemos una sugerencia de parte de Dios. El Señor viene pronto. No hay tiempo para estar dilatando la decisión. Tenemos que decidir vivir esto hoy. Los eventos del mundo clarificarán a todos, a los que estaban indecisos, los que estaban dilatando, a todos se les va a aclarar que el tiempo para comprometerse es ahora, ya. Cuando leemos esos versos, sentimos una impresión emocional fuerte. Por eso es necesario recordar nuevamente las advertencias que dirigen este estudio. Mantener la responsabilidad personal frente a la curiosidad, enfocarnos en las verdades fundamentales, no en la descripción gráfica, y mantener el equilibrio entre las teorías que explican esa descripción desde extremos diferentes. No podemos polarizarnos. Hay una verdad fundamental. Si yo sé eso, estoy bien. Cristo viene para salvarme y para establecer un reino eterno, y nosotros vamos a vivir con Él. Eso es lo importante. La pregunta que nos salta a la vista es: ¿pasarán los cristianos por este tiempo de tribulación? Para entender mejor esta pregunta, debemos primero examinar el evento llamado rapto, el levantamiento de la iglesia. Eso define la pregunta, ¿verdad? ¿Va a estar la iglesia aquí o no? Tenemos también que llevar siempre con nosotros presente esta verdad fundamental. Dios nos ama y nos protege siempre. Y para cumplir eso, el mismo Cristo vuelve por nosotros. Es decir, que cuando yo me pregunto si los cristianos van a sufrir la gran tribulación, debo recordar que Dios me ama siempre y me protege siempre, y Cristo regresa por mí. La próxima semana vamos a ir más adelante estudiando ese tema del rapto. De esa forma vamos a ir aumentando nuestro entendimiento del cumplimiento del plan de salvación y del regreso de Cristo por su iglesia. Gracias por estar reunidos en nombre de Cristo. Que Dios nos bendiga.